Buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación. Le agradezco a mi amiga, la diputada secretaria, ¿verdad? Olimpia, secretaria de la mesa y compañera del grupo parlamentario, que me acompaña a esta rueda de prensa para informarles que para el Senado, para la Cámara de Diputados, es muy importante compartir con ustedes este balance que significa los 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como hoy lo comentó en la mañana, sin duda, nunca antes se había atacado tanto a la figura presidencial por poner orden. Cuando llegamos a esta etapa en el 2018, el presidente Andrés Manuel fue votado, y nosotros, legisladores, legisladoras, por más de 30 millones de mexicanas y de mexicanos, que nos dieron un mandato: separar el poder económico del poder político. El presidente le habló con la verdad a los mexicanos. Los legisladores en esa campaña le hablamos con la verdad a los legisladores, y sin duda el planteamiento fue que se recuperara el país para México. Se han hecho una serie de acompañamientos legislativos al presidente con reformas a leyes secundarias y a la Constitución para detener el régimen presidencial que había hecho uso del saqueo, hecho uso de los recursos públicos para saquear al país. Saqueo fiscal, saqueo presupuestal, saqueo energético. Estos 3 grandes saqueos. El saqueo fiscal llevó a nuestro país a una circunstancia de desvío de más de 4.5 billones de pesos a través de fideicomisos públicos, donde se destinaban los excedentes del petróleo que había, y esos excedentes del petróleo se canalizaban a proyectos público-privados para hacer obra con sobrecosto en estados del país como Puebla, como Edomex, como Chihuahua, como Jalisco, como Nuevo León, como Veracruz, como Oaxaca, como Guanajuato, con los que, utilizando proyectos público-privados, se hacía un lavado de dinero. Sin duda, se crearon en el 2018 el SAT identificó 8,000 empresas fantasmas y se emitieron más de 1 millón de facturas para amparar actos inexistentes o para amparar obras con sobrecostos. Más de 8,827,000 facturas del 2014 al 2018 por 1,000 empresas. Esto también generó una evasión fiscal de casi medio billón de pesos. ¿Eso a cuánto eso a qué equivale? Equivale a 221 hospitales generales, a 472,000 ambulancias, a 663,000, más de medio millón de patrullas, a 75 segundos pisos como los que se construyeron aquí en la Ciudad de México, a más de 295 desniveles como el construido en Mixcoac Insurgentes, y a más de 118 estadios de béisbol construidos en México, como para que tengan una proporción. El presidente Andrés Manuel, porque hay que decirlo, hoy la acción de
contraste, de ataque al presidente. Es por esos intereses que el presidente puso en orden y que el Senado le acompañó, la Cámara de Diputados le acompañamos, porque se modificaron disposiciones como el hecho de eliminar la condonación de impuestos. ¿A quiénes se les condonaba impuestos? No al señor que tiene la tienda en la esquina, ni al que tiene es tablajero, ni tiene una farmacia, ni al que tiene un pequeño hotel en un pueblo mágico, ni al que tiene una tintorería, un taller de bicicletas, o un pequeño negocio agropecuario, o un pequeño despacho de asesoría profesional. Se le condonaban impuestos a los bancos, El 80% de los bancos son bancos extranjeros. Los bancos extranjeros manejan el 80% de la nómina y de la utilidad de la nómina. En lugar de prestar dinero a las micro, pequeñas y medianas empresas, solo le prestan dinero con garantías totalmente con certidumbre a los estados y a los municipios porque tienen participaciones, abandonando su función de banca social, de desarrollo. Los bancos extranjeros son los que se beneficiaron del FOBAPROA y se han beneficiado de los rescates bancarios. Y son los que se han beneficiado de una política monetaria financiera que implica que México tiene las tasas de interés más costosas, más elevadas de todo el mundo. En diputados y en senadores quisimos hacer un cambio a la ley y ellos, de manera inducida, tiraron la bolsa de valores en el primer año de ejercicio de nuestra responsabilidad. Sabemos que es un poder económico global y a partir del 2021 los bancos ya pagan impuestos. Eso nos ha permitido una recaudación en la crisis del COVID de más de 150,000 millones de pesos que antes no ingresaban a México. Por eso es importante decir en términos concretos el México de esa fase que describió con toda claridad Robert Lansing en la carta que le envía al presidente Wilson y que aquí se las traigo. Pero vean ustedes, además de condonar impuestos, se cancelaron entre el 2000 y el 2015 más de 500,000 millones de pesos a un puñado de contribuyentes que en su inmensa mayoría son empresas extranjeras. ¿Para qué hubiera servido este dinero de condonación? Porque pues es muy fácil de repente decir, no hay medicinas, en los hospitales falta maquinaria, sí, pero no se dice que ese saqueo que hicieron con la condonación de impuestos equivalía a 1,145,000 tratamientos de cáncer, a la construcción de más de 380 hospitales generales, a la construcción de más de 28,600 planteles educativos, a 4 veces el presupuesto del Programa Nacional de Adultos Mayores. Ese es el tamaño del saqueo. Claro que están enojados, pues claro que están molestos con el presidente Andrés Manuel. Si hasta antes del 2018 se habían entregado 33,000 concesiones mineras, se repartieron el país y 8 de cada 10 concesiones mineras a empresas extranjeras. Solo quien no tiene patria ni matria entrega los recursos de tu país a extranjeros. Y solo del agua, solo de la explotación hídrica,
se entregaron hasta antes del 2018 5,300 concesiones de agua a empresas refresqueras internacionales, a empresas farmacéuticas internacionales, a empresas de la industria cosmética internacional y a empresas agrícolas extranjeras. Los recursos naturales. Y las ciudades sin agua, los estados sin agua. Por eso, al detenerse esta ruta de saqueo fiscal, presupuestal, energético, con la llegada del presidente Andrés Manuel, pues obviamente el ataque hacia el presidente es por esos intereses. Ellos deseaban que en nuestro país no se pudiera desarrollar la industria petrolera, porque para ellos el negocio era importar gasolinas. Eran los moches de la importación de gasolina, al grado que los ductos, las formas de conducción, los gaseoductos que se construyeron de México a la frontera de Estados Unidos para importar el gas natural, se construyeron dándole dinero de fideicomisos públicos y de fondos estatales a las empresas, y al final las empresas son los dueños de esos gaseoductos, porque el negocio para ellos era la venta del gas natural. Desmantelar la industria eléctrica al grado de declarar a la industria eléctrica como contaminante, cuando la caída del agua que genera electricidad no contamina, para dejar fuera del mercado de la venta de energía las hidroeléctricas, que son fuentes limpias que generan energía para México, al grado de desmantelar las 6 refinerías. Hoy el presidente comentó las plantas coquizadoras que se están terminando de instalar en Salina Cruz y Coatzacoalcos, que son los extremos del tren interoceánico, que es un sueño que ni Porfirio Díaz pudo hacer y que hoy es una realidad con la Cuarta Transformación, por la austeridad republicana que ha sabido administrar el presidente a pesar de la pandemia. Austeridad republicana que los únicos que no la cumplen, violando la Constitución, son los ministros de la Corte, que cobran 4 o 5 veces más que el presidente de la República, violentando el artículo 127 de la Constitución. Entonces, desmantelaron la industria petrolera e hicieron un escándalo monumental porque el presidente, con la economía y el ahorro de los mexicanos, compró Deer Park. Una osadía, una ofensa al neoliberalismo comprar Deer Park cuando China tiene 170 refinerías, cuando la India está construyendo la refinería más grande del planeta, cuando Japón, que no tiene una gota de petróleo, tiene 20 refinerías. Y nosotros, el gobierno nacionalista del presidente Andrés Manuel, cometiendo el agravio a esos intereses mezquinos, sin patria y sin matria, construyendo 2 bocas, enojados porque se han tardado en conectar las 30 subestaciones eléctricas que representa 2 bocas. Es una obra de ingeniería monumental gracias al trabajo de los ingenieros egresados de las universidades públicas y privadas de nuestra patria. Y se rasgan las vestiduras diciendo que todavía no
se ha podido producir el proceso de refinación de un barril de petróleo. ¿Cuánto cinismo para quienes solo nos pusieron como monumento a la corrupción, a la ineptitud y a la complicidad la barda de Hidalgo, que es lo único que pudieron hacer durante 40 años, en lugar de construir una refinería que el presidente está a punto de poner a funcionar, y el tren interoceánico y el tren Maya y las obras hídricas. Tanto que tenemos que decir, sin duda, de estos 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel. No está solo el presidente Andrés Manuel, él cuenta con el respaldo de las y los mexicanos y cuenta con el respaldo de legisladoras y de legisladores que estamos del lado correcto de la historia y que lo que nosotros queremos es patria para nuestros hijos, para la población. Por eso es que hoy, para terminar, en esa descripción también mal orientada y manipuladora de ellos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que la llegada del presidente generaría al término de su administración una devaluación del peso al grado que nuestra moneda estaría a 30 pesos por dólar. Y claro, no le reconocen al presidente capacidad técnica ni austeridad en el manejo de las finanzas, ni equilibrio financiero, ni manejo adecuado de la deuda externa durante el COVID, y hoy el peso amaneció en 16.98 pesos por dólar, lo que representa para nuestro país. Así es que nosotros vamos a seguir en nuestra tarea de decir la verdad y de explicarle a los mexicanos por qué el plan C que tiene el presidente Andrés Manuel es el punto de quiebre para lograr consolidar la separación del poder económico del poder político, para que éste sirva a todas y a todos los mexicanos. Yo les agradezco a mis compañeras diputadas que me acompañan y me van a ayudar a dar respuesta a algunas preguntas que nos hagan nuestros amigos de los medios de comunicación. Gracias, presidente. Diputadas, les pregunta Juan Pablo Narcia de N+. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, senador. Preguntarle cuál es su posicionamiento acerca de la reciente solicitud que hace la senadora Citlali Hernández al diputado Santiago Krill de renunciar a su cargo en busca de la aspiración presidencial. Yo creo que tiene que ser una invitación respetuosa. Si bien es cierto, no hay un fundamento preciso, sí debe de señalarse que la mesa debe de tener un principio efectivo, que es el de imparcialidad. Y por lo tanto, una persona que públicamente ha manifestado su interés de participar en una contienda interna, que es muy válido y también muy loable, sin duda puede caer en este ámbito de parcialidad, por lo cual creo que es de manera respetuosa instarle al diputado que provoque su salida, ¿sí? Esa es la postura de nosotros, de manera respetuosa, ¿sí? Y sobre todo porque las instancias públicas deben de entenderse así como el INE, así como todas las instituciones que representamos a la población, debemos de actuar de manera imparcial. Gracias. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Sobre ese mismo tema, el diputado Krill hace un momento declaró que él no se va a ir y además retó a Morena a que junte las firmas que se requieren
para que lo remuevan de la mesa directiva. Entonces, sobre eso, quisiera también pedirles, ya hablaron sobre eso, pero bueno, ya él está en un plan que dice, no me voy, a ver, consigan las firmas, a ver si pueden. Gracias. Sí, Andrea Becerril, le vamos a pedir a la diputada Cecilia Marx, está con nosotros, también haga un comentario en ese sentido. Adelante, diputada. La democracia se muestra respetando toda la legalidad. Si te dices presidente de un poder, no puedes salir a buscar o a competir por ser candidato de otro poder. El artículo 20 y el artículo 22 de la Cámara de Diputados establece que él no puede estar al frente o encabezar este poder. Yo creo que si de verdad se dice demócrata, de verdad se dice respetuoso de todas las leyes, debería de actuar con congruencia. La congruencia también tiene su premio con la ciudadanía y es lo que los ciudadanos ven a todo momento en el momento de las elecciones. Si un político, si un representante popular respeta y hace respetar la ley o si la violenta y aún con un discurso hace acciones del otro tipo. Yo creo que Santiago Krill, si de verdad fuera coherente, debería de excusarse de ser presidente de la Cámara de Diputados y actuar conforme a lo que está buscando, si realmente está buscando eso. Sí, perdón, quisiera insistir en Gracias, diputada. Adelante, adelante. Quisiera insistir en Sí, este tema, Andrea. porque bueno, su discurso ha ido escalando cada vez es más, con mayores insultos hacia el presidente de la República. Entonces sería otro elemento más, si alguien que encabeza un poder puede usarlo como plataforma electoral, pero además lleno de insultos hacia el presidente de la República. ¿Quieres comentar? A ver, adelante, diputada. Y me Las falta dos. una pregunta para el senador Armenta. La notoriedad que no ha podido tomar en su trabajo, quizás lo quiere tomar a costillas de la buena popularidad del actual presidente. Pero también hay que decirlo, no es el presidente Andrés Manuel quien elige los candidatos de la oposición. Ellos mismos deciden en su salendrín y en su mesa de notables. Y ahí es donde nosotros no podemos ayudarlo. Si realmente quiere llamar la atención acusando que los de Morena le estamos persiguiendo, no hay perseguidos políticos en este gobierno, ni tampoco los legisladores tenemos perseguidos políticos. Lo que sí hay que decirle es, sí hacemos un exhorto a que deje de ser presidente de la Cámara de Diputados y que respete y que haga respetar esa investidura, porque lo más importante es que esa investidura no sea afectada, como sí sería afectada si él continuara al frente de la misma. ¿Quieres hacer un comentario? Por favor. Sí, Diputada Olimpia. yo considero que toda institución tiene el derecho a manifestar su punto de vista. Es así que tenemos un presidente que siempre ha luchado y seguirá luchando, sin duda, porque nosotros tengamos esa libre expresión. Y sin duda alguna, las y los mexicanos están ciertos del por qué quieren un presidente como este. Están seguros de que él, lo más importante que ha establecido, no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para el Poder Legislativo, ha sido: piensen en el pueblo. Siempre antepongan a las y los mexicanos y sobre todo ir en principio por aquellos que más necesitan. Si eso les causa a ellas o a ellos inconformidad, incomodidad y lo manifiestan de una manera agresiva o inadecuada, diría yo, pues son libres de expresarlo, así como las y los mexicanos han expresado con el más del 50% favorecer a este presidente. Lo han puesto como el presidente de este país, lo siguen avalando y sin duda alguna se han dado cuenta con todas las políticas públicas que él ha establecido y que por supuesto los programas federales tienen mucho que ver
porque van enfocados precisamente a todas esas poblaciones que fueron desaventuradas durante mucho tiempo, que nadie tomó en cuenta, que nadie volteó a ver, y hoy en día él lo ha hecho. Así es que bienvenidas las manifestaciones en uno y en otro entorno. Muchas gracias. Adelante, Andrea. Por último, señor Armenta, yo quisiera preguntarle a usted su punto de vista sobre la respuesta que dio la Corte al documento que le envió el presidente de la República, donde les pedía a los ministros explicar por qué están violando la Constitución con esos salarios y prestaciones altísimas que tienen. Finalmente fue un documento que mandó ni siquiera a la presidenta, sino otro funcionario menor, y prácticamente diciendo que pues no tenía por qué meterse el presidente, el Ejecutivo, en un asunto del judicial. Bueno, pues es la conducta reiterada. Tenemos una representación judicial que desprecia la ley, que desprecia la Constitución. Es lamentable. Son actos reiterados. La justicia de México está en manos de un puñado de representantes que tienen una visión de supremacía constitucional, se sienten más que la Constitución, porque la violan. El 127 fracción segunda la violan. Nadie puede ganar más que el presidente. Moralmente están descalificados. ¿Qué le puede decir un ministro de la Corte a un médico rural que gana 10,000 pesos cuando ellos ganan casi 400,000 pesos? ¿Qué le puede decir un ministro de la Corte a un maestro que apenas gana 8,000 pesos? O a un micro pequeño empresario que va al día, ¿qué le puede decir? Pues es obvio que lamentamos esta visión patrimonialista, porque la Corte está plagada de hermanos, primos, familiares. Si hicieran un balance para saber de los poderes públicos cuál es el poder público donde hay más familiares contratados, les firmo que el primero sería, en términos de proporción, el Poder Judicial. Se los firmo, vaya. Le apostaría a quien quisiera mi sueldo, que solo tengo la mitad, debo decir. Yo solo recibo la mitad de mi sueldo, porque no podría hablar de esto si no le dedicara desde hace 5 años y durante toda mi vida, que he sido servidor público, la mitad de mi sueldo a temas ambientales, forestales y de asistencia social. Es una vergüenza. La Corte moralmente le ha quedado mucho a deber a las y los mexicanos. Los mexicanos deben de saber que cuando un ministro de la Corte se retira con 10 millones de pesos, que su pensión implica un 90% de su sueldo. Un trabajador de Comisión Federal de Electricidad se retira con una pensión del 45% de su sueldo. Ahí está. Es una élite. Entonces, todo lo que han hecho en la Corte es obstaculizar un proyecto nacional que está separando el poder económico del poder público porque afecta a sus intereses. Eso es vergonzoso. Luis Méndez, de 11 Noticias. Buenos días. Senador, usted ha presentado varias iniciativas para modificar o hacer cambios en el Poder Judicial y la elección de los ministros, ministras, magistrados e impartidores de justicia sean electos por voto popular. Hace unos días en la Cámara de Diputados se desarrolló una serie de foros sobre este tema y fue invitada la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, pero no asistió. ¿Qué
desde su punto de vista, ¿qué implica esto, la no asistencia de la ministra? Esa sería mi primera pregunta a este foro, por favor. Bueno, pues es parte de esa lógica. No se sienten parte del Estado mexicano. Ellos, a pesar de que son votados por el Senado, se consideran seres superiores, casi como dioses o semidioses, por encima de la Constitución. Por eso la pueden violar, por eso les da lo mismo respetar o no el derecho de petición que establece el 8º constitucional. Por eso, para ellos, ganar lo mismo que gana el presidente, pues es una ofensa a su visión de deidades jurídicas. A ver si no me escriben al rato por contestarte la pregunta y me dicen que si voy a poder ver a mis hijos a los ojos. Espero que no sea una amenaza contra mis hijos, porque pues imagínate que te echen todo el aparato judicial. No sé si después de ser senador tenga que vivir amparado, pero lo voy a valorar. Ya hay algunos compañeros que van a hacer uso de la palabra, pero esa era la respuesta. Y una segunda pregunta, en este debate sobre la petición que ha hecho senadores de Morena sobre la salida o que Santiago Krill se separe de sus funciones como presidente, ¿usted considera que también senadores, incluido usted, que tienen algún tipo de interés por competir al interior de su partido, también deberían de separarse para garantizar pues un proceso más democrático? Sí, sin duda. Nosotros, en mi caso, cuando salga la convocatoria para el tema estatal, yo me separo, ya tengo mi licencia al cargo preparada. Si el partido dice que es mañana, mañana, no hay ningún problema. Hoy estamos en el ámbito nacional, no tenemos, yo en lo personal no tengo ningún problema, hay que ser congruentes, sin duda. O sea, ¿usted sí garantizaría que en cuanto se emita la convocatoria y se registre, usted al otro día te la mando? Gracias, senador. Con mucho gusto. Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Justamente también, presidente, sobre ese tema, y bueno, las diputadas ya se fueron, pero también quería preguntarles... Es que vamos a iniciar la sesión, pero a tus horas, sí, yo me a quedo. las 11, ¿no? Yo me quedo aquí. Sí, preguntarles, bueno, dice usted que va a presentar su licencia en cuanto empiece el proceso, pero ¿por qué no hacerlo desde ahora si usted ya ha levantado la mano incluso en este mismo micrófono varias veces? ¿Por qué no dejarlo desde ahorita? Y pues al final toda la semana hace proselitismo en Puebla, ¿no? Esa sería una. Y la segunda, si ya los priistas se acercaron a usted, o los expriistas, los 4 senadores que acaban de renunciar al PRI, para ver cómo van a quedar, si se les va a respetar como grupo independiente, o cuál sería ese proceso legislativo. ¿De los legisladores que se separaron? Ajá, del senador Osorio, de Claudia Ruiz, Nubia Mayorga y el senador Erubiel. Sí, ellos tomarán sus decisiones, mismas que nosotros respetamos, y lo harán en los tiempos que ellos consideren. Todo acto que tenga que ver con un tema político es un acto jurídico. Vivimos en un Estado de Derecho. Yo respeto la ley y me someto a la ley en el ámbito de mis funciones y facultades, y me someto al estatuto de mi partido en los temas internos. Hasta este momento no lo hay. Por lo tanto, en términos jurídicos, los abogados dirían, no hay materia jurídica. No hay materia jurídica. ¿Usted seguirá haciendo proselitismo aún a pesar de ser presidente? Yo no estoy haciendo proselitismo. Sí lo hace, senador. Perdón. No sé a qué te refieras. Pues desde si que esto llegó sea todo se ha poblanizado aquí, hemos visto puros invitados, vemos los premios, vemos los libros en la mesa directiva. Eso también es promoción, senador. Mira, Puebla es tan grande como los 31 estados de la República que me faltarían 5 años más para presumir el talento que hay en Puebla. No, discúlpame tú, pero cuando han habido presidentes del Senado de otros estados, nos llenan el Senado de Chiapas, de Domex, de Coahuila. ¿Por qué Puebla no? No, ahí sí ni te la acepto. Me ofendes, pues. Los poblanos no somos menos que nadie. No, yo no estoy
Y los poblanos tenemos, no es proselitismo traer artesanos de Puebla, ahí sí te expreso mi molestia, ¿eh? No es proselitismo traer a cantantes de Puebla, no es proselitismo ocupar la periferia del Senado para hablar de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que cumple 400 años. Cuando me veas a mí colgar una manta mía, me dices que es proselitismo. Cuando me veas a mí poner un bota por Armenta, me denuncias frente a la Fiscalía. Pero mientras yo traiga aquí a un artesano, a un músico, a un poeta, a un escritor, a un médico, a un deportista, lo voy a hacer lleno de orgullo, porque soy poblano. Faltaba más, ¿a quién le voy a pedir permiso? Discúlpame, pero no te lo acepto. Gracias, sería todo, presidente, no tenemos más preguntas. Y como dijera mi presidente, eso sí calienta, ¿eh? Y comentarles